Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Aquí de nuevo, como les prometí, con una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas calabazas rellenas. Yo voy a hacerlas tipo coreanitas, perdón. Súper fácil de hacer. La vamos a hacer rellena con carne. Bueno, espero les gusten y acá te dejo el video. Vale, para esta receta vas a necesitar carne molida, que yo compré mixta. 2 calabazas para 4 personas, cebolla, vamos a ponerle solo una porque si no va a quedar demasiado cebolloso. Vamos a ponerle un diente de ajo, sal, pimienta, orégano y un poquito de nuez moscada. También le vamos a poner mozzarella, que ahora luego lo sacamos de la nevera, y vamos a ponerle también un poquito de pimiento también. Vale, vamos a proceder a cortar nuestra calabaza. Le voy a quitar esta parte. Que es muy dura. Y la vamos a tallar por la mitad. Vamos a proceder luego a quitarle esto con una cuchara. Vamos a cortar la otra también, así hacemos lo mismo. Ahora que otoño, aquí en Europa, está bueno para hacer esta receta. Muy de estación. Ahí la tenemos. Y la parte esta que están bastante duras porque son nuevas. Esta parte fibrosa se la quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevarla al horno y a cocinarla un poco antes de rellenarla. Porque como esto va a tardar más, si no después la carne va a quedar muy seca. Entonces lo que hacemos es quitarle ahora bien todo, la llevamos al horno para que se cocinen. Vemos cuando estén tiernas. Y ya luego la rellenamos y la dejamos otro ratito más. Esas se suelen comer, las semillas de calabaza, pero esas son muy chiquitas, no sirven para comer, son demasiado chicas. Yo me acuerdo cuando era chica, la secaba al sol en la ventana y luego me las comía tipo pipa. Pero lo que pasa es que esas no valen, son demasiado chiquitas. Vale, yo como ven tengo una asadera acá que la he forrado con un papel de horno. Vamos a poner un poquito de aceite. Damos vuelta así, que se vayan cocinando. con la piel para afuera, se hace una especie de hornito y se
cocinan mejor. Ahí la tenemos. Le he puesto esto porque como larga como un caramelo que tiene mucho azúcar, para que no se ensucie toda la fuente y después no sale. Ahora lo llevamos a horno hasta que estén bien tiernas y luego las rellenamos y las llevamos de vuelta al horno. Vale, como les dije, acá le vamos a poner una cebollita bien picadita, bien finita. El ajito, que lo vamos a cortar también todo en cuadradito bien finito. Esto lo vamos a hacer sofreír un poquito. La carne la vamos a poner cruda, así queda más jugosa, no queda tan seca, porque después se tiene que terminar de cocinar en el horno. Pero la verdura sí la vamos a hacer freír un poquito. Vamos a hacer un sofrito. Que después lo vamos a mezclar a la carne. Aparte así larga más sabor la cebolla también. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a sofreír. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Si no tienen de oliva pueden poner la que tengan, no pasa nada. Ponemos nuestra cebollita y el pimiento, el ajo, todo lo que picamos. Pochamos un poquito, vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de orégano. Pimienta negra. Un poquito de nuez moscada. Y dejamos sofreír para que se poche bien. ¿Vale? En una bandeja vamos a poner la mitad de la carne picada, porque entero va a ser mucho, o un poquito más le podemos poner, si no va a ser mucha cantidad, porque después también tenemos que poner la parte de la calabaza que cocinamos, agregárselo al relleno, porque la tenemos que ahuecar para meterle todo esto, si no en ese huequito no va a entrar el que le hicimos cuando le sacamos la semilla. Está muy buena esta carne. Un poquito de sal, poca, porque le hemos puesto ya ahí a la cebolla. Otro poquito de nuez moscada, otro poquito de pimienta, un huevito, vamos a ponerle un poquito de perejil, yo acá tengo mozzarella, vamos a poner un poco de mozzarella, después también le ponemos un poco por arriba, pero adentro también para que quede más
la tengo congelada en el freezer porque no la utilizo enseguida y después se pone fea. Entonces compro la mozzarella y la congelo, no le pasa nada. Vamos a poner un chorrito de aceite, poco. Voy a bajarle un trago para no quemarme con la ampolla, para agregarle los pimientos y la cebolla frita. Mezclan bien todo. Ahora después, cuando tenemos las calabazas ya precocidas, quitamos el centro un poco y se lo mezclamos con la carne para hacer el hueco y ponerle todo el resto. Le voy a agregar un poquito de caldo. De caldo en polvo. Que le da buen sabor también. O con todo lo que tiene, igual sabor va a tener. Aparte la cebollita, al ser fritita, larga más sabor. Vale, miren cómo han quedado. Ahora con cuidado, sin quemarnos, porque esto está muy caliente. Vamos a darles vuelta. Quedaron bien cocidas, porque tienen que estar tiernas. Ahora lo que vamos a hacer, con una cuchara nos ayudamos. Voy a ir quitando ¿vale? Ahora que la he cavado bien, vamos a mezclar bien toda esta calabaza con lo que es la carne y la cebolla y el pimiento. Llevo aproximadamente unos 40 minutos cocinar las calabazas en el horno. Yo siempre digo que mi horno no es como el normal, porque siempre te cocina es más lento. Así que ustedes tengan cuidado al ponerlo, porque capaz, si usted tiene un horno normal, cocina más rápido. El mío son de esos de mesas y por ahí puede tardar un poquito más. ¿Vale? Miren cómo quedó rellena. Yo le he puesto todo el relleno, porque se puede poner por arriba y acomodar bien. Es bastante abundante. Así que bueno, nada, ahora lo llevamos al horno hasta que la carne esté bien cocidita. No sé cuántos minutos va a llevar aproximadamente. Yo creo que unos 25 minutos. Así que bueno. Vale, gente, miren cómo quedó esto, espectacular. Aquí ahora le voy a hacer de cómo están por dentro, que quedó muy buena, súper tiernas.
Vale, vamos a cortarla para que vean cómo quedó por dentro la cocción de la carne. Miren qué buena, súper jugosa y bien cocida. Así que bueno, espero les guste. Yo no le he puesto más queso por arriba porque era demasiado, iba a quedar demasiado con queso, ya tenía mozzarella por dentro, así que lo he dejado así, me gustó cómo quedaba. Y bueno, nada, aquí te dejo esta nueva receta, espero que la disfruten, que la puedan hacer. Es súper fácil y lleva un poquito de tiempo porque primero hay que hornear un poco lo que es la calabaza, pero bueno, como todo lo bueno lleva tiempo. Así que bueno, nada, te dejo esta recetita, un cariño grande para todos, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y bueno, le mando un saludito para todos.